El tema que nos va a ocupar el día de hoy le he puesto como título La Edad Industrial. Hay uno de los grandes historiadores británicos, Arnold Toynbee, que ubica este experimento en Inglaterra o este desarrollo sin precedentes en la historia de la humanidad, en donde desde 1760 y 1830 Inglaterra experimentó lo que el mismo Arnold Toynbee en lecciones sobre la revolución industrial en Inglaterra menciona como una revolución industrial donde hay un cambio desde la economía tradicional y preindustrial a una evolución a una economía industrializada. Entonces, lo que se ve, lo que analiza Toynbee, es que entre los años de 1830 a 1870 era el taller del mundo Inglaterra. Es decir, era la primera economía mundial, se había industrializado de manera extendida, mucho más que Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, y pues prácticamente era el país más boyante. Entonces vemos que si ponemos una situación para poder medir algunas partes que en la economía se van haciendo, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, para 1871 la industria británica era el 38.1% de ese Producto Interno Bruto. Vemos que entonces los transportes y el comercio era el 26%. Vemos que los servicios el 13% y la agricultura 14%. Vemos entre esas mediciones que entonces para 1850 Inglaterra producía el 50% de la producción mundial del tejido, también el 50% del algodón y la producción del hierro para hacer puentes, hacer las vías, hacer los barcos, igual oscilaba en el 50%. Vemos entonces que para ese siglo, pues Inglaterra tiene un desarrollo increíble, pocas veces visto en la historia de la humanidad. Por ejemplo, otro de los datos, que la producción del carbón pasó de 24 millones de toneladas en 1830 a 110 en 1870. Los kilómetros de líneas de ferrocarril de 1825, que eran 3.200 kilómetros, para 1875 eran 23.500. En fin, vemos entonces que esta revolución industrial en Inglaterra o este desarrollo sin precedentes a lo largo del siglo XIX no fue un acontecimiento brusco y repentino, sino más bien fue un proceso largo y desigual que duró casi 70 años, donde también vemos que el cambio fue impresionante, no solamente en Inglaterra, vemos que también la población británica pues incrementó. A lo mejor sería por esos momentos, esos años de cierta estabilidad y bonanza económica. Y lo curioso del caso es que si vamos analizando el punto de vista social, la aparición de partidos políticos obreros fue muy tardía. Siguiendo con esas ideas de corte social, pues vemos que esa Inglaterra del siglo XIX, ya industrial, fue una sociedad de clases cohesiva, es decir, hay poder, hay riqueza, estatus, sin duda, que son las cuestiones capitales para las sociedades capitalistas, donde la respetabilidad, la formación profesional, religiosidad, tipos de empleo, el ahorro es fundamental para ellos, la educación, hay ideas políticas, definían igualmente y de forma decisiva los valores de esa sociedad y las aspiraciones de las distintas clases y grupos sociales. Lo curioso también del caso es que la aparición de partidos políticos de tinte obrero fue muy tardía, los vamos ubicando allá por 1884.
El Partido Minero se establece en 1888. El Partido Laborista Escocés 1893. En fin, vemos que la política para ser un gran laboratorio también social, porque ya sabemos que en Inglaterra pues se ve dando una efervescencia laboral importante, porque bien sabemos que los derechos laborales pues se consiguen durante la lucha, la organización de estos obreros. Y lo que vemos también es que el laborismo lo que planteaba, que es un partido ya suscitado, crecido e importante para 1906, es que los obreros pudieran tener ciertas estabilidades, ciertos derechos, y eso se va a dar por 1906. Vemos entonces que las características de Inglaterra, vamos a ubicarnos otra vez de 1850 a 1880, fue un periodo de crecimiento sin precedentes. Vemos también que esas razones de ese cambio tan interesante que se ha estudiado muchísimo, pues que Inglaterra lo que tiene son códigos comerciales y civiles, legislación favorable a la creación de bancos, empresas, reducen las barreras comerciales, hacen una libertad de vías fluviales y navegables, tienen nuevas leyes sobre la bolsa, sobre los cheques, las deudas, las bancarrotas. Vemos que son de los primeros países entonces que legislan sobre los sistemas monetarios, tienen una mejora notable en los transportes y aumento como el ferrocarril, la navegación, tráficos nacionales e internacionales, y esto da pábulo para que aumente el comercio internacional. Por lo tanto, va a haber explotación masiva de nuevas energías y materias primas, lo que ocasiona una revolución realmente financiera y un aumento notable en la oferta monetaria. Es decir, va a ser el papel de las sociedades y las agrupaciones de crédito. La respuesta, obviamente, a todos estos cambios que se dan mediante la producción o el incremento, el cambio en la manera de producir, es que va a haber nuevas oportunidades, unas coyunturas favorables para el comercio y la economía. Para esto es lo que voy a decir, para 1850 y 1870, entonces vemos que se construyen en Europa 80,000 kilómetros de líneas férreas, donde realmente va a ser el motor de esa gran actividad económica de Inglaterra. Pues eso es lo más relevante de lo que sería Inglaterra en esos siglos, según nos ha explicado Arnold Toynbee, y yo les recomiendo que vayan buscando el texto que se llama Breve Historia del Mundo Contemporáneo de Juan Pablo Fusi, en donde también podrán ustedes echarle un ojito para ver este momento de Inglaterra, donde sabemos que tiene varias etapas esta revolución industrial. Yo me fijé en unos pocos años donde le fui explicando pues que tienen muchísimos inventos y esta producción notable en hierro, en carbón, la intensidad de los intercambios comerciales, pues va a ser ayudado también por la mejora de estas comunicaciones, la red ferroviaria, la marítima, en fin. Inglaterra no solamente va a ser el gran taller del mundo, sino que también, con base en una perspectiva netamente capitalista, pues va a modificar ciertas leyes para que las actividades financieras puedan darse sin ningún problema. Eso sería prácticamente de este tema, la edad industrial, donde Inglaterra descuella sobre las otras potencias y, como bien sabemos, para el siglo XIX, Inglaterra va a tener sobre su imperio
2/5 partes del planeta. Que les vaya muy bien. Eso es todo.